Muy buenos días, les saluda Leticia Vicente. Reciban a nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas la más cordial bienvenida a esta clase demostrativa del Diplomado Internacional en Antiguo Testamento que estará iniciando el 1 de febrero. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que tiene que ver con el análisis del mensaje profético y su relevancia hoy. Un tema muy interesante y para algunos también candente. Así que vamos a tener el gusto de contar con la enseñanza de la profesora Santa González. Les voy a presentar. Ella es de nacionalidad mexicana, está radicando actualmente en Ecuador. Ella tiene un doctorado en Ministerio Pentecostal de Theological Seminary, Cleveland. Es magíster en teología de Vision International University, West Palm Beach, Florida. Una licenciatura en Ciencias de la Religión de la Universidad Autónoma de Quito. Es profesora en Biblia, lenguajes bíblicos, hermenéutica y exégesis. Así que vamos a orar entregándole este tiempo al Señor, que sea un tiempo muy gratificante. Tomen nota, hagan sus preguntas, las preguntas los pueden hacer en el chat y también vamos a tener un tiempo de preguntas a micrófono abierto. Vamos a orar entregándole este tiempo al Señor. Padre bueno, gracias te damos por cada una de las personas que se han conectado de los diferentes países con el único propósito de querer adquirir, Señor, el conocimiento, Señor, tanto para su vida personal, familiar, ministerial. Tú sé con cada uno de los presentes que tengamos un tiempo muy gratificante, Señor, en torno a tu palabra. Oramos por la profesora Santa para que tú seas con ella, guiándola, Padre Santo, en todo lo que tú has puesto en su mente y su corazón. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, profesora Santa, le entrego este tiempo, es suyo. Adelante. Muchas gracias, hermana Leticia. Gracias también a Ronald que nos está ayudando y al equipo de Sociedades Bíblicas por esta invitación. Y gracias también a ustedes por ser parte de este diplomado. Y gracias también por el interés que tienen para poder conocer más sobre este tema tan interesante que es la profecía. Tenemos en el texto bíblico muchos temas que nos llaman la atención, muchos temas que son de interés no solamente doctrinal, sino también misional, pastoral, y la profecía es uno de ellos. Así es que estaremos hablando sobre este tema tan relevante para nuestro tiempo actual. Bueno, como ya nos presentó la hermana Leticia, mi nombre eh, así es mi nombre, Santa González, y vamos entonces a entrar con nuestra materia, análisis del mensaje profético y su relevancia hoy. Sabemos que nuestro texto bíblico ha sido estructurado o clasificado de acuerdo a la literatura que contiene cada uno de estos libros que conforman el texto bíblico. Y una literatura muy importante y que también tiene una característica primordial en el texto bíblico es la literatura profética. Tenemos la clasificación cristiana, profetas mayores y profetas menores, ¿sí? Pero desde la perspectiva judía va a tener otra clasificación. Por ahora no nos interesa tanto esa clasificación y no la vamos a mencionar. Lo que nos interesa es esta literatura profética, qué mensaje nos está compartiendo, qué mensaje nos está dando y cuáles serían esas características o esas pautas o esos consejos que nos da para nuestro contexto actual, para nosotros los cristianos creyentes de este siglo XXI, acá en América Latina o en otros contextos de donde nos estamos encontrando. Así es que para conocer o tener un panorama muy general de esta literatura o de estos libros, vamos a trabajarlo en estos puntos, ¿sí? Vamos a hacer una introducción muy general sobre el tema de la profecía o ya acercándonos un poquito a su mensaje.
¿Qué es un profeta? Creo que tenemos también en diferentes libros ya las definiciones, o desde posiciones personales también, o denominacionales, esta designación de profeta. Aún desde nuestro tiempo actual también podemos definir qué es un profeta, pero vamos a contrarrestar todo esto que ya a lo mejor conocemos con algunos aportes de algunos estudios o desde el texto bíblico, cómo se entiende o qué es un profeta. Su mensaje, que es muy importante. ¿Qué mensaje están compartiendo estos estas personas, ¿sí? Que van a tener un protagonismo e importancia en el pueblo de Israel y sobre todo el texto bíblico que nos habla sobre ellos y su relevancia o la relevancia de ese mensaje para el día de hoy o para la actualidad? ¿Sí? Así es que de esta manera empezamos, este es nuestro plan de clase para este día, para este tiempo, y vamos entonces a entrar a este primer punto que es la introducción. Eh, bueno, ahora ya no tenemos tanto la costumbre de mirar un periódico impreso. Casi ya no está, ya no se encuentra. Aunque sí hay revistas también que nos dan algunas noticias, pero ahora por lo regular tenemos más las redes sociales o el internet donde nosotros nos acercamos a leer noticias, ¿sí? ¿Y qué sucede entonces cuando leemos o vemos noticias de los acontecimientos políticos que están pasando en nuestros países, que están pasando en el mundo? Los procesos sociales que también se están dando, todos estos cambios sociales o todas estas, a veces, aspectos radicales en cuanto a lo social. Y otra cosa tan importante que también las noticias nos comparten, no solamente nos comparten ellas, sino también nosotros lo experimentamos, las fatalidades de la naturaleza. Todos estos acontecimientos, ¿qué sucede si sacuden nuestra conciencia o si hacen que nuestra conciencia pueda eh, tener como una inquietud, una zozobra, una duda, ¿sí? Una preocupación, a lo mejor también una presión en este sentido? ¿Qué sucede cuando leemos esto, cuando escuchamos, cuando miramos? ¿Sí? Eh, Sabemos entonces que todas estas noticias que llegan a nuestra mente, a nuestro cerebro, toda esta información, son a veces imágenes tan trágicas como por ejemplo las imágenes de la guerra allá en Medio Oriente o allá en Europa del Este, afectan de una manera significativa a muchas personas, a nosotros y a muchas personas. La televisión, las redes sociales nos dan estas imágenes, pero también la televisión y las redes sociales nos comparten imágenes de las personas que están poniéndose en lugar de estas personas, ayudándolas, ser solidarias, ¿sí? Los médicos, los bomberos, aquellas personas voluntarias, organizaciones internacionales que no solamente están mirando desde una pantalla, sino que están allí y están participando con su apoyo voluntario, que están socorriendo a esa población afectada. Entonces, tenemos estas noticias trágicas, pero también tenemos estas noticias de estas personas que voluntariamente, o que ese es también su función y su trabajo, de ayudar, de apoyar y de socorrer. Frente a todo esto que estoy diciendo, también podemos mirar noticias que traen alegría, que traen esperanza, ¿sí? Por ejemplo, los avances científicos que se están dando, y esos avances científicos que tienen que ver con la salud, con el bienestar del ser humano. Acuerdos de paz que también se están dando. Instauración de la democracia, entre otras noticias agradables. Entonces, todo esto está presente en nuestro contexto actual también o a lo largo de la historia. Noticias malas, podríamos decirlas así, trágicas, pero también noticias que traen alegría, que traen esperanza. Cuando hablamos de estas noticias que traen paz, que traen esperanza, de bienestar para el ser humano, son noticias o son acontecimientos que no se dan por sí solos. Siempre hay una persona, siempre hay un grupo, siempre hay un equipo comprometido
para que este desarrollo, este bienestar o este avance social de la humanidad se pueda dar. Podemos entonces mencionar a personas concretas a lo largo de la historia que han aportado con un cambio y con una transformación de la sociedad, con un proyecto de vida, con un proyecto de paz, con un proyecto de transformación del ser humano. Esto lo digo, ¿por qué? Porque si nos atuviéramos al lenguaje bíblico, a lo que nos habla el texto bíblico, estas personas, este grupo, este equipo, lo podríamos encasillar en estos personajes que nos habla el texto bíblico, en la categoría de profetas. Y con esto entonces nos acercamos ya de una manera mucho más relevante lo que es un profeta en la actualidad. Ahora, porque estamos haciendo esta demostración, porque si queremos o esta explicación, si queremos conocer la identidad y misión de los profetas bíblicos, vamos a ver que en la Biblia o el texto bíblico no nos da una biografía detallada de cada uno de estos personajes. Habla de algunos aspectos de estos personajes, pero no una biografía tan detallada o tan específica. Pero sí el texto bíblico nos esboza pautas que determinan la profundidad de la tarea de estos profetas. La profecía bíblica a veces difiere de la perspectiva del lector moderno. A veces hay divergencias en cuanto a la explicación de este profeta bíblico con el profeta moderno. A veces el profeta moderno más se acerca, ¿sí? A una perspectiva de vaticinar o a una perspectiva de predecir el futuro, aspecto que muchas veces no se encuentra en el mensaje profético, el vaticinio o la predicción futura. Más bien, estos personajes se centran en el presente, en el aquí, en el ahora y en esas consecuencias, ¿sí? Que se dará o que traerá ese comportamiento, esa actitud o ese transcurrir de la historia como se está viviendo en el presente o como se está eh, viviendo en el ahora. ¿Sí? Así que con este curso o con este diplomado que las sociedades bíblicas nos está otorgando, nos vamos a acercar a un tema muy relevante, muy llamativo y a veces, muchas veces, desacreditado, el tema de la profecía. Esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿cómo definimos la profecía? ¿Cómo distinguimos el mensaje profético bíblico y el mensaje de los profetas actuales? ¿Cuál es la relevancia de su mensaje para hoy, para nuestro contexto, para nuestro tiempo, para las situaciones que vivimos? Bueno, con esta clase tan corta podemos dar unos esbozos sobre estas preguntas que nosotros hemos planteado o que nos planteamos. Entonces, ¿qué es un profeta? En el antiguo Oriente, eh, el intermediario, bueno, y también sabemos que en la teología, este personaje también está muy presente, el intermediario. Pero en el Antiguo Testamento se habla que el intermediario, y sobre todo en el Antiguo Oriente, entre Dios, la divinidad y el pueblo es el rey. El rey representa o es el representante en todos los aspectos de la vida del pueblo o de, en este caso, de la sociedad, tanto en lo político, en lo religioso, en lo cultural, en lo jurídico y en lo doctrinal. Esa es era la función del rey. Pero cuando el pueblo de Israel se va organizando y va desarrollándose como pueblo, se van a diversificar muy pronto las funciones. Entonces ya no solamente el rey va a tener toda esta responsabilidad, ya va a haber otros personajes que van a compartir esa responsabilidad. Por ejemplo, los sacerdotes se encargaban del culto, el rey del gobierno y también de los juicios. Aparece un personaje en un momento determinado que es el profeta. El profeta a veces se relaciona o lo podemos mirar que tiene como que estas dos funciones o representa estas dos instituciones, el sacerdocio y también el gobierno. ¿Sí?
Se sitúa entonces como que en medio, pero a veces también se puede situar en un plano aparte. Cuando se habla de un plano aparte, el profeta a veces hace una función de juzgar al pueblo, de juzgar al rey, de juzgar al sacerdote, de juzgar las actitudes y el comportamiento tanto del gobierno como del, en este caso, el líder religioso. Y muchas veces no solamente los juzga, sino también los censura. Pero más que eso, el propósito y el objetivo del profeta es de proclamar un mensaje que abarca la vida entera del pueblo. Y aparte de eso, intercede por él ante Dios. Ya también se convierte en un intermediario, así como la función del sacerdote y del rey, pero incluye otros aspectos muy relevantes para su función. El profeta va a ser entonces ese personaje en el cual Dios va a comunicar su palabra. Y ese profeta no solamente va a ser hombres. Bueno, sabemos que por el texto bíblico también se mencionan mujeres, aunque en el movimiento profético importante, en la época importante de la monarquía del pueblo de Israel, ya no se mencionan tanto mujeres, pero sí tenemos a mujeres profetas, ¿sí? Entonces, Dios comunica por medio de hombres, por medio de mujeres, su palabra, su mensaje. Y así entonces el profeta está al servicio de Dios para comunicar esa palabra, para comunicar su mensaje. Entonces, estos son dos aspectos importantes en esta comunicación. El profeta está al servicio de la palabra. ¿Pero qué servicio de la palabra? De la palabra de Dios. Se consideran personas de la palabra, no solamente una palabra oral, también una palabra escrita, ¿sí? Ha de poner a disposición de Dios sobre todo su lenguaje, ¿sí? Es el lenguaje con el que entiende a Dios, es el lenguaje con el que va a comunicar para que igual el pueblo entienda esa palabra de Dios. Da su vida para que esa palabra de Dios se encarne en él, para que pueda también hablar no solamente oralmente, sino también con su comportamiento y con su vida. Son personas que hacen uso de la palabra oral y escrita. Antes de la escritura, la palabra profética era un acontecimiento oral. Posteriormente, que también se va a conocer en todo este diplomado cómo es esa formación escrita de estos libros tan importantes y tan interesantes para nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, antes de la escritura, la palabra profética era un acontecimiento oral. Ellos, o el texto bíblico nos va a decir que decían, ¿sí? Ve y lee la palabra, sino más bien decían, escucha la palabra del Señor, ¿sí? Oír la palabra del Señor. Entonces la palabra era declamada, es decir, los oráculos, los vaticinios son declamados en público en repetidas veces por el profeta o por los discípulos del profeta. En diversos lugares y ocasiones se publica, se declama estos oráculos y se respetaba puntualmente la palabra del profeta. Por ejemplo, tenemos en Jeremías 26:1, en Isaías 2, en Miqueas 4, varios ejemplos de este aspecto tan importante en la profecía de estos personajes. Esto quiere decir que no existía un texto profético que no fuera configurado o respetado, ¿sí? Se cumplía y se obedecía esta voz del profeta. Entonces, ¿qué es un profeta? Es esa persona que proclama un mensaje y es un mensaje de Dios, personas que están al servicio de la palabra de Dios, pero no solamente con su palabra, sino también con su comportamiento. Encarnan la palabra de Dios y sus declamaciones o su comunicación es oral y posteriormente fue escrita. Tenemos algunos términos que los estudiosos nos han compartido de dónde deriva o cuál sería la etimología de la palabra profeta o profecía.
Profeta y sus derivados como profecía, profetismo, profetizar, tanto los sustantivos como los adjetivos, ¿sí? Abarca en la Biblia un amplio campo de significados. Pero todos estos significados o términos que se utilizan tanto en el hebreo como en el griego tienen algo en común. Tienen la idea de hablar en nombre de, en este caso, de Dios. Hablar en nombre de Dios. Este profeta o este personaje es un portavoz de Dios. Voy a hacer aquí un poquito pequeñito para escribir. El término hebreo para profeta son estas tres radicales, la nun, la bet y en este caso la ale. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, en algunos no ponen la alef, sino ponen la naví y al final estaría la alef. Ujú. Naví. La palabra naví, que es en el término hebreo, la palabra naví significa profeta. Es el término más común y obviamente este término naví tiene esa connotación de que es alguien designado por Dios para hablar en su nombre. Además de este término, el profeta va a recibir otras denominaciones o este personaje designado por Dios para hablar o Dios hablar por medio de él, va a utilizarse otros términos como roé, como osé, como tenemos también como el siervo del Señor, Ebed, Yahvé. ¿Sí? Todos estos términos hacen referencia a esa persona que habla a favor de Dios. Y obviamente estos términos también tienen otras connotaciones que están en relación con esta idea de hablar en nombre de, ¿sí? Como visionario, como vidente, como siervo del Señor, como hombre del Espíritu. Y también tenemos varios textos bíblicos con referencia a ello. En griego, el término va a ser, bueno, aquí vamos a dejar de dibujar, aquí sí puedo escribir. Eh, el término va a ser pro, profetes. Ahora sí. En hebreo es naví, en griego es profetes. Obviamente que este término griego, profetes, que también tiene su connotación de este término naví, de griego profetes también tiene esa idea, hablar en nombre de alguien, ¿sí? Especialmente de una divinidad. Este término griego está compuesto por esta preposición pro, ¿sí? Que literalmente podríamos traducirlo como de parte de, y del verbo fiemi, que significa acción de decir, acción de hablar, acción de comunicar. Entonces, etimológicamente diría uno que habla de parte de. Y como ya mencionamos, tiene que esa connotación de la divinidad, ¿sí? de, de Dios, especialmente en nuestro contexto cristiano. ¿Sí? Dios habla a través de este personaje que es el profeta. ¿Sí? Con estos términos, entonces, el profeta tiene esta connotación o estas funciones o indicaría lo que es un profeta, una persona elegida e inspirada por Dios. ¿Con qué propósito? De que comunique su mensaje. Es enviada a su pueblo, es enviada a su pueblo a comunicar ese mensaje. Y otra característica, no solamente al pueblo, sino también a otros pueblos. Tenemos en los libros proféticos, especialmente en algunos profetas menores, que el profeta no solamente habla al pueblo de Israel, sino también se dirige a otros pueblos, a otras naciones, como Edom, como Asiria, etcétera. El famoso libro de Jonás, creo que todos lo conocemos, ¿sí? Y toda
relato tan interesante que Jonás nos presenta cuando Dios no cumple su palabra en Nínive, ¿sí? Y bueno, y teológicamente podríamos hablar de algunos aspectos interesantes sobre este cambio de Dios. ¿Sí? Para proclamar, es una persona para proclamar y en esa proclamación también van a utilizar acciones, palabras y algunos otros elementos como visiones, como figuras o símbolos que van a graficar ese mensaje, esa proclamación. Este mensaje que los profetas hacen, una vez es un mensaje muy crítico, una vez es un mensaje muy acusador, pero también es un mensaje de consuelo, de consolación. Y un ejemplo de este mensaje de consolación lo tenemos en el famoso Deutero Isaías. Esos, esos cantos del siervo sufriente, de esperanza, de renovación y de transformación. Así que entonces el profeta tiene funciones eh, que tienen unos aspectos en común como el rey, como el sacerdote, como los levitas, pero que van a presentar algo novedoso en estos personajes. ¿Sí? Su mensaje va a ser novedoso, va a ser como refrescante. Desde mi punto de vista, considero que el movimiento profético que se da en el pueblo de Israel, sobre todo en la época de la monarquía, antes del exilio, va a ser un movimiento de renovación, un movimiento, digámoslo así, de resistencia, no solamente ante estos líderes religiosos, políticos, sino también ante las naciones, ante la actitud y el comportamiento de las naciones no solamente para con el pueblo, sino también para en este caso representando la humanidad de ese tiempo. ¿Cuál es su mensaje? ¿En qué nos aporta estos libros o estos personajes, este mensaje tan importante que se encuentra en este grupo de libros que se conoce como los profetas? Su mensaje va a estar en relación con la problemática y la situación histórica en la que se mueven los profetas. La situación histórica que les toca vivir tanto en lo social, tanto en lo político y en lo religioso. Para poder ampliar o entender este mensaje, también tendríamos que ubicarnos en ese desarrollo histórico del pueblo de Israel. No solamente cuando empieza a conformarse y que el Pentateuco nos habla, los libros históricos que nos hablan cómo empieza a organizarse y a desarrollarse como pueblo, y los libros proféticos, que obviamente van a estar dentro de este contexto monárquico o de la monarquía. Después en el exilio y después del exilio. Todo este proceso histórico está presente también en ese mensaje. O toman en cuenta esta situación histórica o está su mensaje condicionado por esta situación histórica que el profeta vive, que el profeta experimenta. Tres aspectos que no están muy alejados de nuestro contexto actual. En el aspecto social, ¿sí? Sobre todo los profetas mayores, vamos a mirar que su preocupación por el tema social está presente. O también algunos profetas menores que se les han denominado como los profetas de la justicia, en donde su mensaje es fuerte, es directo con respecto a esta situación. Amós y Miqueas, que son uno de ellos, son los más preocupados, sobre todo por la situación de los marginados sociales, la opresión que viven los campesinos. Esa opresión que es provocada por los grandes terratenientes y las autoridades de Jerusalén. Por el tiempo, podríamos leer algunos pasajes de Amós donde es muy directo y muy fuerte al criticar y denunciar toda esta situación. En el caso de Isaías, se aprecia que además de la opresión de los pobres, le preocupa la corrupción de los ricos, de los que tienen el poder económico. Situación que se encuentra tanto en el reino del norte como en el reino del sur. ¿Sí? Y sobre todo en el reino del sur,
del sur, por toda esta situación, se va a intensificar el tema de la pobreza, ¿sí? Y sobre todo, no solo se intensifica el tema de la pobreza, sino también se intensifica familias más ricas, ¿sí? Familias que crecen económicamente y también crece a la par la pobreza. Toda esta situación, los profetas van a denunciar, van a hablar, van a llamar a un cambio y a una transformación. Con gran crudeza denuncian la opresión y proclaman la denuncia o la predilección por los pobres del Señor. El Señor, ¿sí? Se recuerda, está a favor y tiene cuidado de los pobres, ¿sí? Y todos estos pobres, como ya mencioné, son productos de la injusticia, no de una justicia, sino de la injusticia. Entonces recuerda, como ya le mencioné, a nuestro contexto actual. Como dije, a veces leemos las noticias o escuchamos las noticias. Hay un informe de Oxfam, una organización internacional que se encarga de hacer visible toda esta situación, y el último informe lo dijo desde esta perspectiva, ¿sí? Que le preocupa mucho la brecha que hay, porque la riqueza del mundo actual, ¿sí? Está repartida en un grupo minoritario, que obviamente ricos se están volviendo más ricos, y en este caso los pobres están siendo un poco más. La situación religiosa. Con referente a esta situación, vamos a mirar dos líneas. En primer lugar, el culto a los dioses extranjeros, especialmente a Baal. Oseas va a ser uno de esos profetas que va a hacer toda una comparación en ese sentido de la infidelidad del pueblo, ¿sí? Poniendo su esperanza, poniendo su confianza en este Baal y dejando de lado a Dios, ¿sí? La segunda es la falsedad con respecto a Dios. Y eso se va a expresar en el culto, en la liturgia, un culto vacío, una piedad que no se base en la adoración sincera a Dios. Tanto Oseas, Amós, Isaías, Miqueas van a denunciar esto. ¿Sí? Un intento de manipular a Dios, un comportamiento sin ética que no está en coherencia con lo que están diciendo en ese culto y lo que están haciendo después de ese culto. ¿Sí? Eh, un intento entonces de manipular con ofrendas, con sacrificios de animales, con peregrinaciones y grandes oraciones. Un Dios justo que no está siendo coherente con la actitud y esa justicia del pueblo de Israel, ¿sí? Él desea un pueblo fraterno, un pueblo que pueda tener esa misericordia y esa sinceridad y que sea una persona solidaria o que sean personas solidarias con los débiles, ¿sí? Que no sean como las otras naciones, que no representen a ese Dios Baal, sino que representen a ese Dios Yahvé, a ese Dios de la justicia, a ese Dios de la misericordia. Entonces, el mensaje de los profetas ante estas situaciones es insistir en purificar y rectificar el culto, que haya toda una coherencia y que vayas de acuerdo conforme a lo que ellos entienden y creen y confían en Dios. La política, de la política también el pueblo tiene entonces algunas situaciones de acuerdo al contexto que se está viviendo. Estamos hablando del siglo 8, del siglo 6, siglo 7, ¿sí? Donde las grandes naciones están siempre tratando de conquistar al pueblo de Israel, a este reino unido. Y sabemos que se da en el siglo 7 esa división, ¿sí? Hay algunas razones de por qué se da esa división y se hacen dos reinos, tanto el norte como el sur. Tanto las circunstancias nacionales como internacionales llevan a conflictos. Oseas e Isaías son los profetas que levantan su voz criticando esta problemática. A finales del siglo 8, Asiria, una nación, un país vecino, crece y se expande gracias a un líder
¿sí? Que tiene esta visión de expansión y esa visión de expansión sin importar a veces las consecuencias. Lo importante es que el reino crezca. Un gran organizador y un hábil militar, y con esa política imperialista va entonces a querer expandir y querer afectar al pueblo de Israel. A algunas naciones se unen a esta visión expansionista y miran a Israel como ese centro, como ese foco para hacerlo. Entonces, toda esta situación lleva a Oseas, a Isaías, a criticar, a denunciar, a que ese expansionismo tampoco es una visión del Dios Yahvé. Ese expansionismo no es, ¿sí?, una agenda del Dios Yahvé, sino más bien el Dios de Yahvé es creador aún de estas naciones. Y por su actitud, aún también va a tener su consecuencia o va a tener su castigo. ¿Sí? Entonces, aspectos que están presentes en el mensaje de los profetas. Y todo esto, como ya mencioné, nos llevan a esa relevancia, la relevancia de su mensaje. La historia humana es escenario del mensaje profético, desde el pueblo de Israel hasta nuestro tiempo. La sociedad contemporánea en la que nos encontramos participa de una visión antagónica que ha delineado el curso de la historia. Sobre todo, aquella idea en la que se dice que el ser humano no tiene o que ya no hay valores, ¿sí? Han perdido todos los valores que obviamente se presentan a lo largo de la historia. Han perdido el sentido de la vida igual. Cuando mencionamos en la introducción de la situación que nos presentan las noticias, pero también cuando mencionamos de estas personas, de estos grupos, de estos equipos que participan de un proyecto de vida, que participan para que haya un sentido de vida, ¿sí? Son grupos y son personas que tienen esa sensibilidad por el ser humano, ¿sí? Que tienen todavía esa sensibilidad del dolor humano, que tienen esa sensibilidad de la desgracia humana. Y eso les lleva a apoyar, a ser solidarios y a cumplir con la justicia o a luchar a favor de la justicia. Esto quiere decir entonces que no todo está perdido, como lo dicen algunos otros, en este tiempo. Todavía hay hombres y mujeres atentos al pálpito del mundo e implicados en la humanización de la historia. Pero esa sensibilidad, ese sentido, ¿sí?, no se da solo. Viven estos acontecimientos y estos acontecimientos hacen que cambien o que entiendan, ¿sí?, estas situaciones negativas si quieran transformarlos con acciones positivas. Son personas que desean ser parte de una forma de vida que llene el sentido del corazón del mundo, que engendra almas con cualidades cruciales. Estas personas, como ya dijimos, que las podríamos encasillar desde la perspectiva de los profetas con estos dos aspectos. Estas personas tienen una novedad del mensaje y estas personas tienen una credibilidad de su persona. Cuando hablamos de la novedad del mensaje, como ya dijimos, están inmersas en esta situación. Miran, pero no solamente miran, sino también creen y confían de que puede haber un cambio en esta historia y en esta sociedad. Entonces, buscan con las herramientas que se tiene hacer algo. Y eso tiene que ver con la novedad de su mensaje. Credibilidad en su persona también. Son personas coherentes con lo que viven, con lo que expresan y con lo que van a hacer. Estos dos aspectos podemos ver en esa relevancia del mensaje de los profetas. Esa es la actualidad del mensaje profético y eso es lo que nos desafía el mensaje de los profetas, ¿sí? Que podamos ofrecer una forma de vida muy diferente a la que a veces ya nos estamos acostumbrando o que creemos que es común. La violencia, ¿sí?, la injusticia y tantas cosas que a veces ya lo vemos como algo normal o que nos estamos acostumbrando a verlo como algo normal. Ofrecer una forma de vida
que sea solidaria y que sea de justicia. Que nos podamos comprometer con la vida en la lucha contra la perversidad del mal, ¿sí? No solamente denunciar, sino también actuar. Ofrecer al ser humano las pautas para orientar el curso de la historia hacia lo que nos dice, en este caso Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva. Los profetas supieron entonces ofrecer a la sociedad de su tiempo una forma de vida asentada en esto, en la solidaridad y en la justicia. Los profetas entonces eh, nos, nos dan entonces este mensaje, esta novedad de un mensaje nuevo y la credibilidad de un mensaje liberador. Este mensaje nuevo, esta credibilidad, ¿sí?, de un mensaje liberador, son aspectos entonces que van a darle sentido a la existencia humana. La relevancia de su mensaje sigue siendo importante y muy actualizante, no solo para este tiempo, sino creo que Dios, a través de este contenido de los profetas, su mensaje se sigue actualizando en las generaciones y en las épocas en donde estos creyentes entienden ese, ese desafío. Y este es el desafío que nos deja. Y este es el desafío que nos dan y que nos presentan los profetas o el profetismo o el movimiento profético o el profeta. ¿Sí? Un desafío que es para todos, no solamente para la iglesia, sino para todos. Todos aquellos que creemos y que queremos tener, como ya dije, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Entonces estamos en el espacio de las preguntas. Ok, muy bien. Mientras vamos dando tiempo para que vayan escribiendo sus preguntas, ya lo han hecho algunos, ya he tomado nota. Voy a presentarles la información del diplomado en Antiguo Testamento que empezaremos el 1 de febrero y de su parte escriban sus preguntas. Sé que hay muchas preguntas, así que vamos a ir también respondiendo cada una de ellas. Permítanme compartirles mi pantalla. Y aquí está. Este es el diplomado que vamos a iniciar el 1 de febrero. Es un diplomado internacional en Antiguo Testamento. Es internacional porque los docentes que enseñan, así como los participantes, son de diferentes países, no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa. Ese diplomado tendrá un tiempo de duración de 4 meses. Y aquí permítame compartirles lo siguiente. Este diplomado internacional en Antiguo Testamento, ¿qué te permitirá? Te permitirá comprender los textos sagrados, su contexto histórico, que es muy importante para poder interpretar el pasaje, el texto bíblico, el aspecto cultural y su relevancia en la actualidad. Así como la profesora Santa ha hecho un recorrido, ¿no?, de qué cosa es el profeta, la acción del profeta, en la actualidad, cómo entendemos la labor del profeta, todas esas pautas, tanto contextuales, históricas, culturales y su aplicación en el día de hoy, esa es la dinámica que se trabaja durante todos los cursos o en los cursos de este diplomado. ¿Y de qué nos sirve poder hacer un tipo de estudio de esta forma? Es que nos permite realizar nuestro estudio personal, pero también con nuestras comunidades de fe, porque nos permite aprender herramientas para poder acercarnos al texto bíblico. De esta manera, fortalecemos nuestra fe a través de un profundo análisis del pasaje, del texto bíblico y su reflexión. Les voy a mostrar las materias que vamos o los cursos que vamos a enseñar. En total son 2 y normalmente se estudian, empezamos siempre de 2 módulos en 2 módulos. Empezamos con 2 módulos, culminamos y nuevamente cogemos 2 nuevos módulos y así sucesivamente. Dentro de los cursos que vamos a enseñar es Introducción a la Historia y a la Teología del Antiguo Testamento. Este curso va a ser enseñado por Abiud Fonseca de Perú. El siguiente curso es La Torá por Miguel Camelo de Colombia. Los profetas anteriores
que va a estar enseñando nuestra profesora Santa González, que en este tiempo ha estado dando la exposición. Ella es de México. Los profetas posteriores, Luis Garavito de Guatemala. Los escritos, literatura poética y sapiencial. Aquí vamos a trabajar también lo que implica los géneros literarios y va a estar enseñado por la profesora Elizabeth Rodríguez de Colombia. Y cerramos este diplomado con un curso muy interesante que es Introducción al Estudio y a la Literatura Intertestamentaria. Un tema, un curso que normalmente no se enseña, pero que sí tiene mucha implicancia también en nuestro acercamiento bíblico, pues mucha información de ella también nos brinda información histórica que nos ayuda también a comprender los tiempos bíblicos. Este curso va a ser enseñado por Jair Villegas de Argentina. Pueden participar líderes, pastores y toda persona que desee profundizar el conocimiento bíblico. Al culminar este diplomado, los estudiantes recibirán una certificación por las Sociedades Bíblicas Unidas en una significativa ceremonia de clausura. También quiero compartirles que este diplomado se puede llevar en tiempo real, es decir, todos los sábados nos conectamos normalmente entre las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero, ¿qué pasa si es que deseas estudiar, pero tus tiempos de los días sábados ya los tienes ocupados? Te quiero decir que este diplomado lo puedes llevar de manera sincrónica. ¿Qué significa? Con el uso de la plataforma de las sociedades bíblicas, esta plataforma se llama Campus Bíblico, tú puedes llevar el diplomado de manera sincrónica. Manejas tus tiempos, tus horarios y ves las clases grabadas. En la misma plataforma marcas tus asistencias. Si tienes preguntas para el profesor, lo puedes hacer en la misma plataforma. El profesor ingresa a dar respuesta a las preguntas. Y las veces que de repente dices, ahora tengo tiempo para conectarme los sábados, puedes también hacerlo. Entonces, puedes llevar también el diplomado de una forma mixta, ¿no? Las veces que puedas te conectas en tiempo presencial, las veces que no, lo llevas a través de la plataforma, entonces hay flexibilidad. También quiero comunicarles que cada uno de nuestros estudiantes recibe un usuario, una contraseña del campus bíblico. Con este, vamos a decir, con el usuario y la contraseña podrán tener acceso a todos los recursos. Van a tener lecturas, videos, las clases grabadas, podrán marcar sus asistencias, podrán hacer sus actividades en la plataforma. Este diplomado es llevadero, es dinámico, es ágil y con información relevante para su formación bíblica. Así que voy a pedirle a Ronald que pueda estar compartiendo los enlaces de los WhatsApps en el chat para que ustedes se comuniquen con la Sociedad Bíblica de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Perú, Uruguay, Paraguay y puedan pedir información acerca de los costos y proceso de matrícula. Ok, sí, los costos los vamos a mandar a los WhatsApp porque tenemos diferentes monedas, ¿no? Y según ello vamos a estar dándoles la información. Ok, bien, ahí están los enlaces que Ronald ha compartido. Pueden ustedes escribirnos. Ok, vamos a tiempo de preguntas. Y Miguel dice así. Mi pregunta es, ¿por qué al profeta Isaías se le llama el profeta mesiánico? ¿Es solo porque habla de la venida del Mesías o hay alguna otra razón? Muy bien, interesante pregunta, mi hermano. Este, los profetas, como mencioné en su mensaje, a veces acusador, cens- da censura también a lo que el pueblo, los líderes, las personas están realizando equivocadamente, no ajustadas a la alianza, no ajustadas a la justicia de Dios, no ajustadas a lo que es Yahvé. Aparte de ese mensaje de denuncia condenatorio, va a haber un mensaje de consolación. Y dentro de ese mensaje de consolación, van a hablar de un personaje que va a traer
un reino de justicia, que va a traer un reino de esperanza, que va a traer un reino perfecto. Y es específicamente el profeta de Isaías el que va a hablar de este personaje mesiánico, de este personaje con estas características, al igual que en este caso Dios. Pero va a haber también algunas opiniones con respecto a este personaje, Mesías. Mesías, que va a ser un personaje con estas características, en las interpretaciones que se van a dar, o lo que nos dice el profeta Isaías, que habla de un personaje, pero no lo dice quién es, sino va a dar sus características. Y en las interpretaciones se va a entender que posiblemente es una persona individual, que posiblemente es el pueblo o el resto del pueblo, o que es un colectivo. Ujú. No nos dice específicamente eh, quién, o sea, no da el nombre, solamente da esta profecía de un personaje que va a restaurar el pueblo de Israel con estas características como las que Dios quiere y obviamente están en consonancia con la alianza. Y en este caso es el Mesías. ¿Ok? Muy bien. Marito dice lo siguiente, entiendo que hay don profético y llamado profético, y la línea es muy endeble. ¿Cómo saberlo? Ujú. Bueno, creo que en nuestra actualidad, y si hablamos desde la perspectiva cristiana, sabemos que hay profetas, profetas que nos habla el Antiguo Testamento, pero en nuestra doctrina y en nuestra enseñanza cristiana se nos ha mencionado más sobre el don de la profecía y se han dado algunas interpretaciones y características de ese don de profecía sobre la base de lo que nos dice Pablo. Y nos alejamos de las características de esta profecía, en este caso del movimiento profético del Antiguo Testamento. Entonces, como que nosotros mismos o nuestra tradición o nuestra enseñanza tradicional nos ha enseñado también esa división, como esas características separadas. Lo que dice Pablo y lo que son los profetas en el Antiguo Testamento. Creo yo que este don de profecía debe de cumplir con las características de estos profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque como ya dije, si nosotros preguntamos a nuestras hermanos, hermanas, sobre qué es un profeta, lo va a dar en las características de Pablo y sobre todo, como ya dije, en esas características predictivas, futuristas, y se olvidan del presente, y se olvidan de actitudes, de carácter, se olvidan de comportamiento, no solamente del mismo profeta, sino de la misma iglesia con respecto a estos contextos que mencionamos de los profetas, lo social, lo político, lo religioso, lo económico. Yo recuerdo que en mi iglesia, cuando empecé, la profeta que había, lo único que me decía o que decía es, eh, si me va a ir bien en el futuro, si voy a tener una pareja, si voy a ser próspera. Y no se olvidaba que a lo mejor yo no tenía un trabajo y no iba a ser próspera por eso, no solamente como algo igual muy motivacional. Entonces creo que debemos de unir las características de la profecía del Antiguo Testamento, obviamente con el contexto de Pablo, pero Pablo no está inventándose un don profético porque él se debe también a un contexto que en este caso es del Antiguo Testamento y él mismo lo va a decir, hebreo de hebreos, entonces él sabía. Hay que entonces mirar y leer cuidadosamente esas interpretaciones y enseñanzas que se hacen con el don de la profecía actual. Muy bien. Voy a unir dos preguntas. Dice así, ¿existen hoy profetas? Y la siguiente pregunta es, en la actualidad, ¿cómo Dios escoge a los profetas? Ujú. Esto igual es muy interesante porque hay un autor que va a decir, va a definir al profeta actual en términos de un analista económico, un analista político, un analista social. Mm. Obviamente no hay que quedar solamente como un analista, analizar y ya.
decir por qué nos encontramos de esta forma, sino que el profeta, aparte de analizar, así como lo mencionamos, debe dar pautas o debe dar esos vistos de cómo transformar a lo mejor estas situaciones negativas en algo positivo, un proyecto de vida, un proyecto de paz. Entonces, yo creo que sí hay profetas actualmente, pero volvemos otra vez. En nuestro contexto cristiano, a veces como que nosotros hemos puesto jerarquías en ese sentido en nuestros ministerios o en nuestros servicios. Sí, es necesario un orden, pero yo creo que ni el profeta está encima del apóstol, ni el apóstol está sobre el evangelista, ni el evangelista está sobre el pastor. A eso no se refiere tampoco Pablo, sino que todo este grupo, como dice Efesios, va a edificar a la iglesia. Entonces, los profetas no son los que tienen la visión futura de la iglesia y por eso tienen mayor autoridad. No, ellos deben de complementar con con su don, con su servicio, su ministerio a esta edificación de la iglesia. Entonces, creo que igual necesitamos entender que esos profetas actuales no son los que saben todo. Necesitan de los otros ministerios para complementar este trabajo ministerial, misionero, de bendición y de transformación de la sociedad. Me olvidé la otra, ¿cuál era? En la actualidad escoge Dios a los profetas. Creo que sí, que nos escoge a todos. Todos somos elegidos y llamados para un propósito. Cada uno de nosotros tenemos capacidades y habilidades con la cual Dios nos creó y creo que tenemos, cada uno de nosotros sabemos y conocemos a qué servicio estamos nosotros llamados a realizar. Volvemos otra vez, a veces nuestra doctrina se vuelve igual tan exclusiva que el profeta es aquel que solamente, o vamos a elegir al profeta aquel que a lo mejor me dijo que me siento mal o que se la veo mal. No, sigue Dios eligiendo de acuerdo a nuestras capacidades y habilidades y de acuerdo también a las necesidades de la iglesia, ¿sí? No es por arte de magia. Creo que Dios conoce su iglesia y nos conoce a cada uno de nosotros. Hay que dejar de lado a veces aspectos doctrinales tan fuertes y que no, porque nos convertimos a veces en personas que elegimos a personas por emoción, por amistad, y no dejamos que Dios obre de una manera especial y misteriosa también en estos profetas o también en los pastores, evangelistas, maestros, etcétera. ¿Ok? También hay una pregunta que dice, que dice lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y los dones? Donde uno de los dones es la profecía. Volvemos otra vez, estamos en contextos diferentes, contexto del Antiguo Testamento y contexto del Nuevo Testamento. En el contexto del Nuevo Testamento, Pablo, ¿sí?, está presentándonos, ¿sí?, de una manera eh, no diferente, sino desde una teología que él entiende de que Dios es el que otorga y da esos dones. En el Antiguo Testamento no se habla de dones, sino se habla de esos personajes que Dios eligió y llamó para, obviamente, cumplir este rol profético. Entonces, don y esta elección que nos habla en el Antiguo Testamento, para mí son casi lo mismo. Entonces, si en el Nuevo Testamento, en este caso, Pablo está hablando de que Dios a través de su espíritu otorga ese don, ese regalo, esa capacidad a unas personas específicas, lo mismo, pero de otra manera lo va a decir el Antiguo Testamento. Estas personas, y sobre todo Isaías, Jeremías, cuando hablan, Amós, de que Dios los llamó y los eligió de donde estuvieran. No habla de un don, habla de elección y llamado, que es lo mismo para mí, para mí, desde este punto de vista en el Nuevo Testamento, el don. Dios ha otorgado o ha dado ese regalo a ese profeta o a esa persona que va a cumplir ese ministerio o ese servicio.
Ujú. Creo que no son teologías diferentes, solo son las formas, como Pablo lo está presentando y como lo presenta el Antiguo Testamento. Muy bien. Ok, vamos a dar participación a micrófono abierto. Pueden levantar sus manos si es que tienen, ok, Marito dice dedito like, pero vamos a ver si es que hay alguna otra participación, si es que desean hacer alguna consulta. Buenos días, hermanos de acá desde Guatemala. Me encantó la presentación porque deja muy en claro y para eso pues obviamente hay que prepararse y leer, como decía la persona que dio el nombre, perdón, se me fue el nombre, pero es muy importante esto y yo creo que hoy día hay mucha diferencia entre un profeta y alguien que se denomina profeta o alguien que piensa decir una profecía. A mí me gustó mucho porque me aclararon esas dudas eh, que en el ambiente de hoy cristiano se manejan muy empíricamente. Entonces, qué bueno que se estén dando estos cursos y estos diplomados. A mí sí me interesa tener más información sobre esto y por eso he dejado ahí mi nota para ver de qué forma uno sigue aprendiendo. Claro, eso es lo ideal para todo buen cristiano, conocer para poder seguir adelante. Muchas gracias. Ok, Marito, muchas gracias. Adelante, Jaime, puedes activar tu micrófono. Gracias, buenos días. Mi pregunta está basada aquí en Hebreos 1:1, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Entonces, ¿no? Todo el Nuevo Testamento aquí no habla de levantar un profeta, ¿no? ¿Por qué? Pues ya tenemos a- al Hijo de Dios, ¿no? Que mora en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Qué me podría decir sobre esto, por favor? Sí, ahora, esto también de Hebreos 11:1 está conectado ya con la perspectiva, Perdón, 1:1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1:1. Perdón, ahora ya está conectado con la perspectiva del Nuevo Testamento y es la perspectiva cristológica. Las grandes funciones que nos presenta en este caso la teología va a ser profeta, rey y sacerdote. Y mismo Hebreos va a tomar esa perspectiva y considerar que Jesucristo cumple esta función. El, el profeta por excelencia, el rey por excelencia y el sacerdote por excelencia, que está en consonancia con Isaías. Ese Mesías que habla Isaías cumple en Jesucristo o en Jesús estos tres aspectos. Entonces, sí, antes de Jesucristo, cómo Dios se dio a conocer o a manifestar o a hablar de su palabra, y no solamente de su palabra, sino también de llamar la atención a su pueblo, es a través de los profetas. Pero ahora, sí, sigue siendo relevante el tema o el don o el ministerio profético, pero no es ahora el primordial ahora es Jesucristo. Y desde esa línea entonces lo presenta Hebreos, ¿sí? Jesucristo es el profeta por excelencia, el sacerdote y el rey. Ok, muchas gracias. Adelante, Alejandro Lengua Sánchez, active su micrófono. Buenos días, hermanos. Que quisiera hacer una pregunta, ¿no? La pregunta que yo tengo es si en el Antiguo Testamento se hablaba del profeta. El profeta tenía una función, una labor específica. Una de ellas era presentar la venida del Mesías, una de ellas, y otras más. Pero en la actualidad hay una cierta, me parece, una cierta confusión o cambio de roles con respecto
al mover profético, ¿no? Yo pienso, me parece, quisiera que por favor me aclare ese punto. En la actualidad existe el don ministerial profético, pero ya con otra función. Pienso yo, no sé si estaré en lo correcto, de que la función y labor del profeta actual no es tanto lo que fue en el Antiguo Testamento, sino hablar la palabra profética que es Cristo. O sea, llamados a proclamar eh, la presencia del Señor en un estado de atraer a aquello que está alejado, pienso yo. No como algunos piensan en la actualidad que el profeta es el que todavía sigue moviéndose en forma tipo antiguo testamentario. Quisiera si me podía aclarar ese punto, por favor. Uno, ¿cuál es la diferencia del profeta antiguo testamento con el don ministerial en la actualidad, ¿no? Y si tiene que ver algo con el don de profecía, que es otra cosa, pero que muchas veces se confunde dentro de la iglesia. Gracias. Bueno, creo que las dos últimas preguntas ya les respondí, ya lo hice hace rato, y lo que sí quisiera responder es lo primero que dijo, sobre las funciones tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para mí no hay diferencia en funciones. Volvemos otra vez. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ujú. El profeta hacía referencia, proclamaba la palabra de Dios, proclamaba la palabra de Yahvé. Nuevo Testamento, ahora el profeta sí va a proclamar a Jesucristo, pero Jesucristo es el Hijo de Yahvé. ¿Sí? Es Dios, Dios mismo. Entonces va a seguir haciendo lo mismo. Yo creo otra vez que no debe de haber una división o una disociación en este sentido. Las funciones del profeta del Antiguo Testamento siguen siendo relevantes para el profeta actual o para el profeta del Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo Testamento a lo mejor no nos habla de estas funciones del profeta como en el Antiguo Testamento, pero cuando si vemos, por ejemplo, a Juan denunciaba la actitud de un grupo que también no estaba siendo coherente con su confesión, en este caso los fariseos. Y obviamente enfatizó más la perspectiva de Cristo, del Mesías, porque ese era el propósito, ese es el propósito del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos está hablando de Jesucristo, de ese Hijo de Dios, ¿sí?, que vino para salvar. Pero ese Hijo de Dios viene con esa función del Padre que nos habla el Antiguo Testamento. Ya nuevamente, los profetas del Antiguo Testamento están conectando, ¿sí?, que este Dios se va a encarnar en un personaje que cumpla terrenamente su propósito. A lo mejor el pueblo no entiende de una manera, con estos profetas lo va a entender como ya se leyó en Hebreos 1:1 con su hijo, pero sabemos que igual nos dice el mismo texto bíblico que muchos tampoco entendieron que que su hijo era el que traía esa transformación y salvación. Pues yo creo que no hay ninguna disociación y que los profetas, sí, van a seguir proclamando a Jesucristo, pero ¿quién es Jesucristo? Si leemos los evangelios, ¿qué hizo Jesucristo? Es el Hijo de Dios, pero trajo salvación, trajo transformación, perdón, reconciliación, misericordia. Entonces, no solamente tenemos que hablar de Jesucristo en palabras, ¿sí?, sino esa don de profecía o ese profeta debe demostrarlo también en sus actos, ¿sí? Los actos a veces son los que hablan más que las palabras. Y el rol profético tiene que ver con eso. Vamos con las dos últimas participaciones, Mirta y Samuel. Vamos a ser puntuales. Mirta, abre tu micrófono y luego Samuel Cardona. Adelante. Buenos días a los hermanos. Quería consultar a la profesora el tema de las profecías escatológicas en qué contexto está Apocalipsis dentro de este tema de los profetas o profético de la Biblia. Eso nomás, gracias. Gracias, Mirta. Gracias por su pregunta.
Solo para aclarar, ya usted lo mencionó. El Apocalipsis es de este género, apocalíptico. Y el género apocalíptico tiene rasgos de la profecía, pero no es un libro profético. Que lo hemos leído igual desde una perspectiva futurista o hay lecturas futuristas, es cierto. Pero igual este libro está hablando de un contexto que vive la iglesia, un contexto de situación no solamente social, política, religiosa. Y cuando hablamos de escatológico, es que esa esperanza, aunque se esté viviendo esa situación, que no se preocupe, va a haber victoria. ¿Cuándo? No lo va a decir. Puede ser en ese momento, hablando del contexto de ese tiempo, ¿no? Nuestra lectura a veces es futurista, en el sentido de que esa situación se va a dar al fin del mundo o al fin de todos los tiempos, que también puede ser una lectura correcta, pero yo considero más bien esa esperanza inmediata. Por ejemplo, estamos viviendo una situación en nuestros países, creo que todos conocemos, y América Latina, que es la que más conocemos. Aún en los contextos europeos también hay situaciones, pero en América Latina, contextos sociales mucho más fuertes, digámoslo así, o mucho más graves, ¿sí? Si viviéramos en ese contexto del apocalipsis, nuestra preocupación es hasta cuándo va a pasar eso. Entonces viene el vidente, en este caso Juan, y nos dice, no se preocupe, va a haber un fin de esto, va a haber un cambio. ¿Pero cuándo? Bueno, va a dar algunas pautas, pero no va a decir una fecha específica. En ese sentido, también va por la línea, en este caso, el libro de Apocalipsis. Pero Apocalipsis tiene otras características, aunque hay algunas en común con la profecía, pero no es un libro profético, sino es un libro que también muy cristológico, en donde el Señor va a ser el vencedor, junto con su iglesia, si es fiel en este caso, de estas situaciones que vive. Muy bien. Adelante, Samuel Cardona, con su pregunta. Muchas gracias por el espacio, bendiciones. Quisiera preguntar a la profe si en el Antiguo Testamento hubieron escuelas de profetas seculares o profesionales que los reyes contrataban. Uno encuentra en la Biblia que no llamaban al profeta del Señor porque les profetizaba todo lo contrario a ellos. Entonces los hacían a un lado. Un caso especial, por ejemplo, Balaam, un ¿Mm? profeta contratado para maldecir, Así y es. según uno entiende, Balaam lo hacía era por lucro. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Creo que usted conoce un poquito más por su pregunta, del movimiento profético. Y esto tiene que ver con el contexto histórico, que eso lo van a ampliar igual cuando vean ya en la materia específica sobre eso. Solo voy a decir así muy rápidamente. El tema de la profecía no era exclusivo de Israel. Otras naciones tenían también esta función, o había personajes con esta función. Ujú. Hay un libro muy interesante de José Luis Sicre que se llama Introducción al Profetismo Bíblico, y él va a hacer toda esta referencia de Egipto, de Mesopotamia, de Canaán, sobre estos personajes, y va a hacer algunas comparaciones con el profetismo bíblico. Con esto ya quiero decir entonces que no era exclusivo de Israel y que ya había esta forma de hablar para los pueblos a través de que ellos eran los que hablaban, en este caso, usados por la divinidad. También en este mismo libro va a hablar, y creo que alguno de ustedes en el chat pusieron esta pregunta sobre los profetas verdaderos y los profetas falsos. También hay eso, profetas verdaderos y profetas falsos. También hay otra clasificación, profetas de la corte y profetas del pueblo. Y algunos van a hacer la crítica que los profetas de los profetas de la corte a veces se vendían al monarca. ¿Por qué? Porque le profetizaba lo que quería oír, lo que quería escuchar, lo que beneficiaba a su reino, lo que beneficiaba a su persona o lo que beneficiaba a sus intereses. Entonces, sí,
Algunos otros autores, igual ya en la composición de los libros, van a decir que no son los profetas los que escriben. Quienes escriben o conforman el libro son sus discípulos. Y esos discípulos conformaban la escuela de los profetas, porque tenían sus seguidores. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el caso de Isaías, en el caso de Ezequiel, en el caso de Jeremías, sí, hay una escuela de profetas. Una escuela de profetas que obviamente a algunos entonces por igual su beneficio propio, eh, caían en la tentación del rey de decirle lo que quisieran oír. Y entonces esa es la clasificación que harían profetas verdaderos y profetas falsos. Bueno, y como ya mencioné, eso lo van a mirar más adelante y algunas características en ese sentido. Muchas gracias, profesora Santa. Una excelente exposición, rica información. Gracias también a los participantes que han hecho muy buenas preguntas. Estamos muy agradecidos. Dios mediante, esperamos verlos en el diplomado. Ustedes han visto aquí una pequeñita muestra de cómo es un desarrollo de clase de diplomado en Antiguo Testamento. Les enviamos un gran abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias, profesora Santa. Pueden abrir sus micrófonos y despedirse. Un cordial saludo, Pastor Johnny.